Cuando mi hermanita falleció, mi mamá y yo quedamos devastadas. Después de una angustiosa enfermedad que me hizo verla desaparecer poco a poco, convertirse en alguien a quien yo ya no reconocía, pensé que nada podía ser peor que verla partir. Mi mamá no cabía en sí de pena. Ningún padre debería enterrar jamás a sus hijos. Pero definitivamente hay cosas peores. Nos fuimos con ella en la ambulancia y regresamos a casa solas esa noche del hospital. Mi madrina nos esperaba en el patio. La vi sonreír por un momento hasta que nos bajamos del taxi y me vio llorar a cántaros. No tuvimos que decirle nada. Era obvio que Marisela no iba a regresar. Mi mamá estaba en shock, adormecida por la pena, por lo que mi madrina decidió acompañarnos por un tiempo, ayudar con las cosas de la casa y los preparativos del velorio y el entierro también. Las buenas intenciones le duraron poco, y apenas el cuerpo de mi hermanita estuvo sepultado, salió una tarde despavorida de la casa. En ese momento suspiramos de alivio, la verdad. Mi madrina se estuvo comportando muy raro durante su corta estancia, encendiendo luces, subiendo y bajando las escaleras en plena noche, abriendo los grifos, dejando correr el agua hasta que nos despertábamos para mojarnos los pies en un piso inundado. Y solo podía ser ella, porque yo dormía con mi madre durante esa temporada. Pero no acabó con su partida. Por el contrario, no hizo más que empezar. Con el correr de los días y las semanas, eran menos y menos las habitaciones en las que nos sucedían cosas. El cuarto de mi mamá estaba en planta baja y el que era mío y de mi hermanita se encuentra en el segundo piso. Desde allí cada noche escuchábamos cómo movían los muebles, arrastraban las camas, pateaban las paredes, tiraban cosas. Mi ropa parecía desparramada por el suelo. Mis objetos más preciados simplemente desaparecían. Era como si jugaran conmigo, con nosotras, porque mi mamá no la pasaba mejor que yo. Solía despertar con fuertes dolores en el pecho y en la espalda. No importaba cómo intentara dormir, amanecía peor día con día. Una noche tuve que levantarme para ir al baño. No deseaba abandonar la seguridad de la habitación, pero era eso o reventar, y me aventuré al pasillo. Hacía noches que todo estaba tranquilo y silencioso y me confié. Fui y volví tan rápido como pude. Esa noche descubrí que la habitación de mi madre era tan insegura o peor que el resto de la casa, porque acuclillada, con todo el peso de una niña de 12 años y sobre la espalda de mi mamá, estaba mi hermanita, Marisela. No me moví de la puerta, no pude, y ella me descubrió observándola muda. Se puso de pie y mi mamá se quejó del dolor, sin despertar. Mi hermanita se miraba idéntica al día que se fue, con la bata del hospital, sumamente delgada, con los ojos hundidos, con los escasos cabellos adornándole la cabeza. Me sonrió y saltó, una única vez, sobre la espalda de mi mamá como si fuera un trampolín, rebotando a un lado de la cama y desapareciendo. Mi madre despertó entre gritos, adolorida por el impacto en su columna. Por la mañana su malestar había empeorado al punto que tuvimos que llevarla al hospital, al mismo del que habíamos regresado sin mi hermana esa noche horrible. Los resultados: mi mamá estaba lesionada. Aún no de gravedad, pero casi. Mi madrina fue a visitarnos luego de meses y hasta nos ofreció su casa y cuidar de mi mamá. Cualquier cosa con tal de no quedarse allí.
Los sucesos cobraron un poco de sentido cuando me contó algo sobre esa noche en la que regresamos del hospital, la noche en la que murió mi hermana. Algo que nos hizo empacar mientras pensábamos seriamente qué hacer. Ay, mi niña, hubiese querido nunca decirte esto. Dependerá de ti si me crees o no, y sabes que no tengo por qué mentirte. Marisela se devolvió a casa con ustedes, hija. Yo la vi salir del taxi y entrar por esa puerta. Anda rondando por todos lados y por eso me fui. No sé por qué, pero ella no está descansando ni mucho menos en paz. Y lo recordé. Vino a mí lo último que nos dijo mi hermanita en sus estertores finales esa noche espantosa y traumática que había querido olvidar. Mami, me quiero ir a mi casa. No me vayas a dejar aquí. La siguiente historia nos fue enviada por Moisés Rodríguez Bravo. Continuemos. Hola, Dana. Quiero compartir contigo un par de sucesos que ocurrieron en mi casa. Soy de Tequixcuac, Estado de México. Hace aproximadamente 14 años mi familia tuvo una pérdida. Una tía de mi abuelita se puso enferma y desgraciadamente falleció. Esto no fue lo extraño, sino lo que sucedió después. La última noche que mi tía estuvo internada en un hospital del pueblo, mi abuela regresó a casa a descansar un poco y volver al otro día. Dice que aproximadamente a las 3 o 4 a.m. escuchó a una mujer llorando en el patio de la casa. Cuenta que esta mujer lloraba y se lamentaba mientras caminaba por el patio y ella creyó que era una de mis tías que también vivía allí. En esa casa vivimos mis abuelos, mi tía, su esposo, mi mamá, mi hermana y yo. Cada quien en el pedazo que heredó el abuelo a sus hijas, además de 4 perros. Mi abuelita pensó que se había peleado con mi tío y que se había salido a llorar al patio. Salió de su cuarto para ver qué era lo que en realidad sucedía, pero al salir no había nadie allí, y el llanto dejó de escucharse. Fue a tocar la puerta del cuarto de mis tíos para preguntar si estaban bien y después de un rato salió mi tío, adormilado. Mi abuela le preguntó si habían salido o si habían peleado, pero él le dijo que no, que todo estaba bien y que estaban durmiendo. Mi abuela no les comentó lo que había escuchado y regresó a dormir. Al despertar recibió la mala noticia de que mi tía había fallecido unas horas antes. Años después, tuve la mala fortuna de vivir una situación similar. Hace unos 3 o 4 años, no recuerdo muy bien, mi tía estaba embarazada. Era un embarazo de riesgo debido a su edad. Los primeros meses, todo estuvo bien. Parecía que todo iba a salir perfectamente. Pero cuando tenía 7 u 8 meses de embarazo empezó a suceder algo que yo creí era usual. Los perros suelen ladrar en la madrugada, pero de repente lo hacían muy seguido y muy cerca. Ladraban y aullaban y no nos dejaban dormir. Una noche, ya desesperado por no poder descansar, salí de mi cuarto a ver qué sucedía. Pero los perros que ladraban no eran los que teníamos en la casa, sino los de las casas vecinas. Como no vi nada, decidí ir al baño, ubicado en el patio, un poco lejos de los cuartos donde dormimos, y luego regresé a dormir. Era una noche de luna llena y había bastante luz para ver perfectamente. Entré al baño y al momento de salir, una mujer me gritó muy cerca del oído. Me congelé. Ese grito era desgarrador, como si se lamentara de algo. Cuando terminó y después de recuperarme de la impresión por lo ocurrido, noté que los perros de la casa estaban rodeando algo invisible.
Lo rodeaban y ladraban agresivamente mientras avanzaban, como si fuesen siguiendo a alguien pero sin llegar a atacar. Parecía que algo iba caminando por el patio hasta la puerta, pues los perros se movían en esa dirección. Al ver eso, decidí no investigar más y regresé a la cama. No fue de mi conocimiento sino hasta después que mi tía se había puesto mal un par de horas antes de lo que relato y que la habían ido a internar. En la mañana nos despertamos con la triste noticia de que había perdido a su bebé. Días después, relacioné lo que me pasó a mí con lo que le pasó a mi abuela. Como si esa mujer o lo que sea eso nos avisara cuando va a suceder una tragedia en la familia. Gracias por leer mi historia. Mi tío Carlos en vida fue todo un hablador. De todo hacía una broma y de todo se burlaba. Cuando murió la abuela, nos dijo que a alguien le iban a jalar las patas esa noche porque eso era lo que ella repetía todo el tiempo. Y él haría lo mismo que su mamá. Si había aún más allá, igual no se iría. Nunca se tomó nada en serio y nosotros a él tampoco. Su muerte fue repentina, aparatosa y estrafalaria, tal como había sido mi tío Carlos en vida. Lo velamos y lo enterramos entre anécdotas y risas, tal como él acostumbraba en esas situaciones solemnes, en los que era incapaz de mantener una cara seria. ¿A quién vendrá a visitar esta noche?, preguntó mi tío Israel, muy animado. Pero dejamos de reírnos. Cuando mi abuela había dicho eso, mi tía Fernanda, según ella y su esposo contaron después, fue la elegida. Y tuvo sentido porque ella fue la rebelde de la casa, la que le sacó las canas verdes. Si un familiar lo decía, lo cumplía. Lo sabíamos y no quedaba nada más que esperar. Lo único seguro es que de esa noche no pasaba. Jugamos al Timarí de Dopingüe, señalando entre nosotros al que más se lo merecía. Mi papá y una de sus hermanas, mi tía Patricia, fueron los más votados. Casi todos los sobrinos quedamos fuera, en especial yo, que era, según sus propias palabras, su favorito, el más parecido a él, al menos físicamente. Sin embargo, se me hizo difícil dormir tranquilo durante las primeras horas de la noche, y cuando al final lo hice, caí en un sueño pesado y sudoroso, lleno de pesadillas. En ellos mi tío Carlos se asomaba al borde inferior de la cama y me mordía los pies. El último mordisco fue más fuerte que los anteriores, que se sentían prácticamente como cosquillas, y me desperté, con su boca aún alrededor de uno de mis dedos, los ojos blancos, lechosos, fijos en mi cara. Desde esa noche duermo con la lámpara de lectura encendida. Él odia la luz, pero tal como prometió, no piensa irse a ningún lado. Al menos, yo no soy el único al que visita.